¡Sorpresa impactante! Joven sencillo que ayudó a desconocido oculta secreto millonario. Lucas caminaba por una calle oscura del centro, esa que todos evitan después del anochecer. Sus botas rozaban el pavimento frío y un viento cortante le atravesaba el abrigo raído. De repente, un ruido seco, un gemido ahogado, llamó su atención. Allí, tirado sobre el asfalto, entre sombras y charcos de lluvia reciente, yacía un hombre con la camisa rota y la cara cubierta de sangre. Sin pensarlo, Lucas se agachó. El corazón le martillaba en el pecho. La mirada del desconocido era turbia, llena de miedo y algo más, algo que Lucas no pudo entender al instante. Lo ayudó a sentarse, quitó la chaqueta para improvisar un torniquete, pero en el silencio pesado de la calle, su cabeza era un torbellino. Por un instante creyó que solo hacía lo correcto, que era un gesto simple, solo ayudar a alguien en problemas. Pero entonces el hombre simplemente murmuró dos palabras, su apellido. Lucas sintió ese nombre. ¿De dónde podría salir algo así? Él, un chico que siempre había vivido con lo justo, que conocía el esfuerzo y las noches en vela para juntar unas monedas. Aquel encuentro no era casual. No podía serlo. Días antes, un sobre amarillo con solo una llave y una dirección había llegado a su casa, pero él no sabía por qué ni quién lo había enviado. Nunca lo abrió. Eso ahora parece un detalle trivial. Pero la confusión se volvió terremoto cuando el hombre, con voz débil pero intensa, lo miró fijamente y le dijo que aquel secreto podía cambiarlo todo. Una fortuna oculta, una familia poderosa emperrada en las sombras, un legado que ni él mismo terminaba de comprender. Mientras Lucas se curaba las heridas del hombre, con los pocos recursos que encontró, un mundo nuevo explotaba frente a sus ojos. Vecinos cuchicheaban, caras conocidas lo miraban distinto, y un miedo frío comenzó a envolverlo, porque no solo él había escuchado el nombre, también personas desconocidas aparecían. La intuición le decía que había una red invisible, una batalla muda, para recuperar algo que desde hace años se negaba a salir a la luz. Decidió que debía ir a aquel lugar marcado en la misteriosa nota, pero la calle parecía cerrarse a su paso, y cada sonido era más fuerte, cada sombra más cercana. En esos momentos, la dulzura de su vida cotidiana se sintió como un frágil refugio, en medio de una tormenta que amenazaba con borrarlo todo. Lucas, atrapado, sin saber a quién confiar, temblaba ante la idea de perderlo todo, incluido a las personas que amaba, sin entender cuán peligroso era ese don que llevaba dentro. Y ahí, en ese instante de caos, una traición inesperada le explotó en el pecho. Alguien cercano le había jugado en contra, dejando claro que las piezas en este tablero de poder y secretos no siempre eran las que parecían. Ahora estaba más solo que nunca, aferrándose a una verdad que parecía alejarse con cada respuesta. El futuro de Lucas está en juego, proteger su simplez. Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ja! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar.
El latido de Lucas resonaba en sus oídos, un eco vibrante que competía con el silencio de la noche. La mirada del hombre herido seguía fija en él, como si guardara un secreto que podía cambiarlo todo. Pero, ¿qué significaba en realidad eso que había mencionado sobre la fortuna oculta? Su mente giraba. Cuando por fin logró sanar las heridas superficiales del extraño, la tensión palpable en el aire comenzó a presionarlo. «¿Por qué me dijiste tu apellido?», preguntó Lucas, incapaz de contenerse. El hombre sonrió débilmente, y en sus ojos había una luz que parecía irse. «Porque eres parte de esto». Antes de que pudiera responder, un estruendo rompió la tensión. La puerta de un automóvil se abrió violentamente, a unos metros de ellos. Lucas se giró, y una figura oscura salió de sombras como un espectro. Tembloroso, el hombre que estaba en sus brazos murmuró: «Debo irme, no puedes quedarte aquí». El temor lo invadió. Lucas dudó, pero rápidamente intentó levantar al hombre. Sin embargo, un grito desgarrador resonó en la noche. Parecía que un mundo entero se derrumbaba. El visitante comenzó a temblar, y por un momento Lucas sintió que la vida se les escapaba. Miró hacia el fondo de la calle, donde la figura se acercaba. Un hombre con una chaqueta larga, la cara oculta bajo una capucha. Desconocido levantó una pistola. «¡Lucas!», gritó el herido. «¡Corre!». Instintivamente, Lucas empujó al hombre hacia atrás, justo cuando la primera bala silbó, rompiendo la oscuridad. La vida se transformó en un caos. Balas, gritos, el cielo se oscureció más. Lucas no sabía qué hacer. El miedo le paralizaba. Se lanzó a cubierto, parte del instinto de sobrevivencia que le quedaba, mientras el hombre luchaba por levantarse. El eco del segundo disparo lo estremeció. La brisa olía a pólvora, y el grito del herido se apagó. Un dolor ensordecedor resonó en su pecho. Lucas se asomó, y allí estaba. El hombre que había ayudado estaba tendido en el suelo, inmóvil. No podía ser. Este miedo no puede estar muerto. La adrenalina hizo que las lágrimas emerjan, pero sus ojos se llenaron de furia. Se volvió hacia el desconocido que estaba avanzando. Unos pasos más y podría acabar con él. Pero en lugar de eso, el hombre levantó una mano y en un susurro que casi desaparecía en el viento, gritó: «¡Mátalo!». Un giro inesperado. La confusión se apoderó de Lucas. «¿Mátalo?». El hombre que había salvado, a quien había intentado ayudar, acababa de sellar su destino. La realidad era más oscura, más peligrosa. El hombre en la capucha no era un extraño cualquiera. Lucas sintió una presión implacable en su pecho. Todos mis amigos, su familia, su vida, pendían de un hilo. El pasado vino a su mente. Las noches de incertidumbre, el sobre amarillo que nunca había podido abrir. Todo lo que había creído nunca fue lo que parecía. Y de repente, un grito desgarrador lo sacó de su trance. La figura bajo la capucha arrojó un objeto brillante al suelo, un collar que destellaba con la luz de la luna. Era un objeto hermoso que parecía llevar consigo la esencia de lo que le estaba ocurriendo. El tiempo se detuvo mientras Lucas lo miraba. Sabía que detrás de ese collar había un secreto inconfesable. Detrás de esa vida sencilla que había tenido, había algo más, algo oscuro. El hombre que yacía en el suelo era solo una pieza en un juego que nunca pidió jugar. Lucas miró a su alrededor. Las sombras ahora parecían moverse más rápido. Se acercaban. ¿Quién era aquel hombre en la capucha? ¿Qué quería de él? La pregunta, gritando dentro de su mente, resonaba como un tambor. Sin más tiempo, Lucas se levantó, el corazón latiendo,
y decidió que iba a seguir la pista del collar. Las respuestas lo esperaban en la oscuridad, y sin duda, todo iba a cambiar. ¿Estaba preparado para lo que vendría? Él no lo sabía. Pero las sombras ya se hacían más profundas. Lucas estaba paralizado, el collar brillando en el suelo como un faro en la oscuridad. Su mente giraba, preguntas saltaban de un lado a otro. Se inclinó un poco más hacia el objeto, su mano temblorosa, estirándose para alcanzarlo. Que en el momento en que sus dedos rozaron la superficie fría del metal, una explosión de luz lo envolvió. Todo se detuvo. Se sintió arrastrado hacia atrás. Una fuerza invisible lo empujó con tal intensidad que casi cae al suelo. La luz del collar se transformó en un torrente de imágenes, recuerdos inciertos. Una escena se materializó. Una mujer con cabello rizado, sonriendo. Lucas la conocía, pero ¿de dónde? Las llamas brillantes de un pasado olvidado llenaban su cabeza. Oía murmullos alrededor, pero no podía entender las palabras. Solo sintió una conexión inquebrantable. Y entonces, la figura bajo la capucha se acercó, su rostro aún oculto, pero la voz resonó como un trueno en la noche. «Eres el hijo de ella». El corazón de Lucas se detuvo. ¿Hijo? ¿De quién? De repente, todo lo que pensaba que sabía sobre su vida se tambaleó. El dolor en su pecho era más punzante que el disparo que había escuchado momentos antes. El hombre herido, en el suelo, empezó a temblar. Lucas miró hacia él y vio cómo sus ojos se iluminaban. Era como si cada palabra del desconocido lo reviviera. «No lo entiendes, Lucas. Ella te necesitaba. Y ahora tú eres el único que puede recuperar lo perdido». El hombre de la capucha se movía lentamente, acercándose a donde Lucas se había caído. Cada paso era como un eco en su corazón. No podía ser. No podía ser que toda su vida circulara alrededor de un secreto tan grande. Se sentía abrumado. La realidad se resquebrajaba, como si todo en lo que había creído se estuviera desmoronando. De pronto, una sirena sonó a lo lejos, un recordatorio brutal de que el tiempo se acababa. En ese instante, el hombre herido soltó un último susurro. «Ellos vienen por ti». No pudo decir más. Su cuerpo se relajó y la vida se le escapó en un suspiro frío. Lucas miró al hombre de la capucha, los ojos llenos de terror y determinación. La figura le sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Era una advertencia. «Ahora debes decidir, Lucas. Esta es la clave para abrir la puerta hacia tu pasado y hacia lo que debes enfrentar». Sin pensarlo, Lucas tomó el collar entre sus manos, la luz intensificándose a su toque. Era el vínculo entre lo que era y lo que debía ser. Y entonces la sombra de su vida cotidiana se desvaneció y las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. Un sonido sordo lo hizo voltear. Al fondo de la calle, más figuras emergieron, ojos brillantes que parecían devorar la luz. El miedo lo recorrió, pero justo cuando pensó que no había más salida, la mujer del recuerdo apareció otra vez, sonriendo como si estuviera delante de él. «La verdad te dará el poder, Lucas, o te destruirá». Las figuras avanzaban, el tiempo se aceleraba. El collar en su mano pulsaba con energía, como si supiera que el momento había llegado. Lucas sintió que todo lo que conocía y amaba pendía de un hilo, y un nuevo rumbo se dibujaba en la oscuridad. Pero, ¿qué haría ahora? Seguiría adelante, enfrentándose al legado de su madre, al secreto que todos habían ocultado, o se dejaría consumir por el miedo.
La decisión importante lo esperaba en el alba de un nuevo día, mientras las sombras se acercaban más. Las figuras avanzaban. Cada paso retumbaba en el silencio de la noche. Lucas sintió una presión en el aire, como si el mundo se hubiera detenido. El collar en su mano brillaba con la intensidad de un faro, y las palabras del hombre en la capucha resonaban en su mente. «Eres el hijo de ella». La verdad parecía estar a un susurro, pero el miedo lo paralizaba. De repente, un grito desgarrador interrumpió la oscuridad. Lucas apenas giró la cabeza cuando un grupo de hombres surgió de las sombras, armados hasta los dientes. Sus ojos reflejaban un destello peligroso. «¡El collar!», gritó uno, mientras otro hacía un gesto para avanzar. Lucas supo que era un instante crítico y la adrenalina lo impulsó en un salto. Se despidió de todo lo que había conocido y corrió, el corazón latiendo descontrolado. La calle se convertía en un laberinto. Miró hacia atrás. El hombre de la capucha le seguía. Esa figura ominosa no se apartaba ni un segundo. «¡Rodéate de mí!», gritó. Pero las palabras se perdieron en el eco de los pasos de los atacantes. La presión de la situación lo absorbía y el collar parecía calentarse en su mano. No solo era un objeto, era la llave de algo gigantesco, algo que desbordaba su entendimiento. Un disparo rompió el aire y Lucas esquivó por poco. Las balas silbaron junto a él, dibujando líneas que en la noche hace tiempo silenciosa. Chocó contra una pared, dejó que su respiración se ajustara e intentó calmarse. «No puedo dejarme atrapar», pensó. «Es posible que el collar lo salve. ¿Pero de qué?». Vio a su alrededor. Todo lo que lo rodeaba parecía desvanecerse en una pesadilla. Pero antes de que pudiera debilitarse del miedo, sintió el frío contacto del collar contra su piel. La luz emanaba de él, más brillante que nunca. Algo en su interior se activó con un destello, y ahí, en ese instante, la figura encapuchada se acercó más, su presencia ahora palpable. «Lucas», dijo, y su voz era tan profunda que resonó en su pecho. «Tómalo. Es tu única oportunidad». Lucas estaba confuso. «¿Oportunidad de qué?», se preguntó. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Una ola de instinto lo poseyó. Decidido, levantó el collar. Cuando lo hizo, una onda de energía lo atravesó. Todo su ser vibraba, como si el mundo que conocía se desmoronara. El brillo del collar iluminó su rostro y al instante una imagen devastadora invadió su mente. Su madre, en un oscuro laberinto de secretos, rodeada de risas, pero luego llorando en soledad. Lo vio salir de casa como un niño pequeño, ignorando la vida que lo seguía y el nudo incomprensible que había atado a su familia por años. Y entonces un nombre resonó: «Cecilia». El grito estalló en su boca. La mujer de sus recuerdos, de su infancia, era su madre y él nunca lo había sabido. Las sombras que avanzaban ahora parecían desvanecidas por la revelación, pero el instante de revelación fue breve. En un giro impactante, vio a los hombres que le perseguían no como enemigos, sino como familia. La voz del encapuchado era dura, pero algo hizo clic dentro de Lucas. ¿Qué? ¿Cómo puede ser que ellos? Su mente corría. Podía sentir cómo todo a su alrededor cambiaba drásticamente. La fuerza familiar venía de un lugar oscuro, lleno de secretos y traiciones. Antes de que pudiera asimilarlo, su madre apareció nuevamente en su mente, con el dolor reflejado en su rostro. «Lucas, no dejes que ellos te atrapen», dijo ella como si estuviera aquí, en esta misma calle. Con cada palabra recordaba el dolor de su ausencia, la sombra de su vida. Y entonces, un hombre del grupo que venía hacia él dio un paso adelante.
era familiar. Lucas se sentía como si estuviera en medio de un sueño, ya que el hombre levantó la vista y sus ojos brillaban con la misma intensidad que los suyos. «Soy tu hermano, Lucas», dijo, y su voz era firme. Un oleaje de emociones embargó a Lucas. Fragmentos de recuerdos ocultos regresaron a su mente. «No puede ser», susurró, incapaz de procesar la revelación. Pero el tiempo apremiaba. Los hombres se acercaban. La urgencia de la situación era palpable. Había que decidir. Ahora le tocaba desprenderse de su vida de antes. ¿Confiaría en ellos? ¿Se uniría a una familia que no conocía en medio de un mundo lleno de sombras y traiciones? La oscuridad se cerraba a su alrededor, y Lucas sintió que el peso de su elección lo aplastaba. La confusión y el miedo se apoderó ese momento. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué otras verdades estaban por revelarse? La noche se oscurecía aún más mientras Lucas enfrentaba el destino. Lucas se sintió como si un sueño se desvaneciera cuando escuchó las palabras de su hermano. «Soy tu hermano, Lucas». La confusión lo envolvió, pero no había tiempo para procesar nada. Las figuras avanzaban y la oscuridad se cerraba a su alrededor. Podía sentir el peso del collar en su mano. Su luz era lo único que iluminaba esa pesadilla. La adrenalina lo empujó hacia adelante. «¿Mis amigos? ¿Mi familia? ¿Qué les ha pasado?» Las preguntas chillaban en su mente, pero tenía que concentrarse. Justo cuando un hombre armado estaba a punto de dispararle, Lucas lanzó el collar hacia su hermano. En un instante todo sucedió. El collar brilló intensamente justo cuando el hombre lo atrapó, y la luz se expandió como una onda de choque. Lucas cerró los ojos. Una energía atravesó la calle, empujando a todos hacia atrás. Los atacantes se tambalearon, sorprendidos. Era como si el universo estuviese remoldeando todo a su alrededor. Y fue entonces, en un momento de caos, que escuchó un grito desgarrador que sobresalió por encima del estruendo. «No», vociferó el hombre de la capucha. Cuando Lucas abrió los ojos, vio como el polvo y la luz se disipaban, revelando una escena aterradora. En el centro de la calle, su hermano se convulsionaba, el collar brillando aún más. De repente, un golpe seco resonó. La figura de su hermano se desvaneció en un chispazo de humo negro. El vacío llenó el aire. Lucas sintió que el mundo se le escapaba, como si una parte de su alma fuera absorbida. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, desesperado. Un murmullo se amplificó entre los atacantes. «¡Fue él!». «El collar es para el verdadero heredero», gritó uno de ellos, señalando a Lucas con el dedo tembloroso. Todo se volvió confuso. Lucas parpadeó, tratando de comprender, pero algo dentro de él despertó. En ese momento supo que no solo su vida había sido un engaño. «Eres solo un peón en este juego», resonó en su mente. La voz del hombre que había estado en el suelo se repetía, como un eco que no podía dejar escapar. ¿Era posible que su madre no fuese la víctima en todo esto? Justo cuando la realización empezaba a calar, el hombre de la capucha giró abruptamente. «Tú eres el verdadero objetivo», dijo alzando la voz sobre el caos. «Todo esto ha sido una trampa. Ellos vienen por ti, pero no solo por el collar». Lucas sintió como si el aire se le atascara en la garganta. ¿Por qué no le habían dicho antes? ¿Qué más había detrás de esa historia de familia, de hermano? Su mundo se tambaleaba y las sombras de su vida cotidiana se arrojaban sobre él. Un estruendo retumbó a su alrededor. Un grupo de hombres enchaquetados avanzaba hacia ellos. Sus ojos fulguraban con furia.
—¡Atrápenlo! —gritó uno, mientras apuntaban a Lucas. En su pecho había un nudo que no podía deshacer. Sin pensar, se giró y corrió. Sus piernas se movían más rápido de lo que podía pensar, pero un grito lo congeló. —¡Lucas, detente! —clamó una voz familiar. Era su madre. Su imagen apareció en su mente, la mujer que nunca conoció en persona. —¡Detente! —gritó otra vez. —No son lo que piensas. Las palabras le atravesaron el ser. La furia y el miedo se apoderaron de él. —¿Qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué saben de mí? —preguntó desesperado. Entonces un destello brillante y familiar iluminó la calle. Era la luz del collar. Un rayo que brillaba como nunca antes. Lucas, tambaleándose hacia atrás, sintió que toda la verdad caía sobre él. La verdad te dará el poder o te destruirá. ¿Era un aviso o una maldición? No lo sabía. El tiempo se paró mientras él enfrentaba esa sombra de su madre. El legado que te dejaron no es un regalo, Lucas. Es una carga. Y si no decides ahora, podrías perder más de lo que imaginas. El caos que lo envolvía era cada vez más intenso. ¿Podía confiar en su madre, en esos recuerdos fragmentados? ¿O era parte de un juego que había estado jugando con él todo este tiempo? Las voces retumbaban y Lucas sintió que el fin estaba cerca. Esa decisión está a un paso de cambiarlo todo. Las sombras se cerraban aún más y el eco de su madre resonaba en su andar. ¿Iba a sucumbir a la oscuridad? ¿O se alzaría frente de toda la verdad? Su corazón latía con fuerza. El cuadro estaba completo, el destino en sus manos. Pero, ¿cuál sería su elección? ¿Y si había cosas que nunca podría perdonar? Lucas sintió que todo se desmoronaba. La imagen de su madre, sonriendo pero también llena de tristeza, se repetía en su mente. «Eres el hijo de ella». Esas palabras resonaban como un eco insoportable. Las figuras se acercaban, el tiempo se deslizaba. De repente, escuchó un grito desgarrador que hizo que su corazón se detuviera. «Lucas, cuidado». Era su hermano. «Adelante», golpeando con una mano al hombre encapuchado. Y en un instante, todo se volvía caótico. El odio en los ojos del hombre encapuchado se transformó en miedo. Lucas miró con confusión mientras intentaba comprender qué estaba pasando. Pero en un abrir y cerrar de ojos, su hermano, ahora en el centro de la contienda, cayó. Un golpe seco resonó en la oscuridad, y el mundo alrededor de Lucas se oscureció aún más. «¡No!», gritó. La adrenalina lo invadió. Su impulso lo llevó hacia su hermano, que yacía en el suelo. Pero había algo más. Una sombra se movía detrás de ellos. Lucas giró rápidamente, sintiéndose atrapado entre la furia de los atacantes y su propio miedo. El collar comenzó a vibrar violentamente en su mano. Una energía desbordante lo invadió. Sin pensarlo, lo alzó, tratando de encontrar consuelo en su luz brillante. Pero en ese mismo instante, un destello azul lo envolvió. Todo se detuvo. Lucas se sintió atrapado en un sinfín de imágenes, y entre ellas vio a su madre. Pero allí había algo que no recordaba. En su mente, ella se transformó, la luz abrazándola, y de repente, el rostro de una mujer diferente, con ojos oscuros, se asomó a través de la bruma. Era su abuela, y había una conexión oscura, algo siniestro. «¡Basta!», gritó Lucas, y el aire vibró a su alrededor. Las sombras se aferraban a su realidad, pero él sabía que debía hacer algo. «Esto no puede acabar así», pensó. De pronto, el hombre encapuchado, antes aterrador, se acercó lentamente. Su voz era grave, pero había algo casi familiar en sus palabras. «Lucas, todo esto es un engaño».
Los que te siguen no son solo enemigos. Ellos son parte de tu legado. Lucas parpadeó, confuso y asustado. ¿Qué quería decir con eso? Un relámpago iluminó la escena, y en un instante vio los rostros de los hombres que lo perseguían. Conocía a algunos. Los miró con horror. Eran parte de su familia. No era solo el hombre de la capucha. Se giró y allí estaban otros, riendo, felices en una reunión familiar. Pero en el fondo de su mente, de su esencia, había un terror escondido. «Un legado que te pertenece», murmuró el hombre encapuchado. «Tu madre nunca huyó de nosotros. Ella fue quien te ocultó. El collar no solo es una llave, es el vínculo entre lo que eres y lo que debes enfrentar». De repente, Lucas sintió una bilis amarga levantarse en su garganta. Todo lo que pensaba saber estaba en la cuerda floja. Todo estaba envuelto en una maraña de mentiras y secretos. La verdad comenzaba a desmoronarse, mientras el dolor en su pecho se convirtió en un torbellino emocional. Alguien detrás de él cerró la puerta. Una mujer de su pasado. «Tú no sabías, Lucas», exclamó con ojos llenos de lágrimas. «Nunca debiste enterarte». Fue entonces, en ese instante desgarrador, que un disparo resonó con una claridad aterradora. El tiempo se detuvo una vez más. Lucas se giró y vio caer a su hermano, el cuerpo inerte contra el frío pavimento. Un grito desgarrador salió de su garganta. ¡No! La verdad le golpeó como un martillo. Su hermano no era quien creía. Su madre, el hombre en la capucha. Todos estaban involucrados en una red de traiciones que le habían ocultado por años. Miró el collar en su mano y comprendió que Holt una elección lo esperaba, una carga o un don. Pero en un giro inesperado, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió denso y una voz resonó, casi como un canto del pasado. «Lucas, el tiempo no se detiene. Todo depende de ti. Elige». Las sombras crecieron. Lucas sintió que el piso se deslizaba de debajo de sus pies. Y en ese momento de elección, una revelación aterradora lo atravesó. ¿Estaba preparado para descubrir toda la verdad? ¿O sería la última vez que viera a su hermano, su familia y la vida que conocía? La oscuridad se cernía sobre él y Lucas entendía que el momento crucial apenas comenzaba. Lucas sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La imagen de su hermano, hendido allí, le arrancó un grito que resonó en sus oídos. ¿Qué había pasado? La luz del collar brillaba intensamente en su mano, como si estuviera clamando por su atención. La figura encapuchada daba un paso hacia adelante, su rostro tan enigmático que Lucas no lograba entender qué significaba todo esto. «¡Lucas, corre!», gritó su hermano, esforzándose por levantarse a pesar del dolor que maría su rostro. Pero en su corazón Lucas sabía que el tiempo se escurría, y entonces el caos se desató. En un segundo los hombres armados avanzaron, el sonido de sus botas resonando en el pavimento. Una mezcla de terror y adrenalina sacudió a Lucas. Sin pensar, se lanzó hacia el hombre encapuchado, aferrando el collar con fuerza. «¡Dame el poder!», murmuró, y en ese instante el collar brilló aún más. Una luz deslumbrante que llenó la calle. Lucas sintió una sacudida, como si una corriente eléctrica surcara su cuerpo. Recuerdos y visiones atravesaron su mente. Imágenes de traiciones, secretos y una historia que había estado oculta por mucho tiempo. ¡Oh, oh, oh, oh! Entre esas visiones, vio a su madre, sonriendo, pero esta vez con lágrimas. «Ella te necesita», susurró la voz en su mente. Cuando el resplandor se disipó, notó a los hombres que lo rodeaban retroceder. ¡Ja, ja, ja, ja! Lo miraban con miedo. «¿Qué has hecho?», preguntó uno, su voz llena de terror.
Lucas sintió la magia del collar fluir a través de él. Un poder que no comprendía del todo. Pero antes de que pudiera procesar la nueva realidad, un grito desgarrador llegó de su hermano, atrapado entre las sombras. «Lucas, por favor», clamó mientras un hombre trataba de apresarlo. Lucas luchó contra el pánico, pero la escena se oscureció cuando una ráfaga de viento traicionero apagó las luces que una vez brillaron con intensidad. El miedo lo envolvía. El collar en su mano se sentía pesado, una carga que nunca había imaginado. «¡Detente!», gritó la figura encapuchada. Pero no era un grito de advertencia, era una súplica. Y en ese momento, mientras Lucas se debatía entre el deseo de salvar a su hermano y la necesidad de descubrir la verdad, las sombras cobraron vida. Un destello. Un disparo resonó. Lucas se giró. El aire se detuvo. El tiempo se congeló. La bala impactó en el hombro de su hermano, quien cayó al suelo, gritando. Todo se convirtió en una pesadilla, y el eco de su dolor se perdió en el caos. Sin pensar, Lucas corrió hacia él, sintiendo que su propia vida pendía de un hilo. «¿Estás bien?», preguntó mientras caía de rodillas a su lado, pero el rostro de su hermano se transformó, sus ojos llenos de confusión y terror. «Lucas, no soy quien crees», exclamó mientras el brillo del collar envolvía su figura. «No soy tu hermano. Soy el hijo de tu madre, pero no de ella. Soy un engaño. Nadie es quien parece». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Lucas dudó. La piel le ardía como si las verdades ocultas lo quemaran. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó, su voz rota. «Todo lo que creías de nosotros es un juego, una farsa. Estás atrapado en una lucha que nunca elegiste, y el collar es la puerta que abre a nuestro verdadero destino». El murmullo de los hombres armados se acercaba, sus sombras alargándose y fusionándose con las sombras del pasado. El collar brillaba intensamente, y en ese instante Lucas entendió que el poder no era solo un don, era una maldición que había tejido sus vidas en una serie de mentiras. ¿Quién era su verdadero padre? ¿Qué más le habían ocultado? Antes de que pudiera procesar todo, un grito lejano resonó nuevamente, y las figuras del fondo comenzaban a moverse rápidamente hacia ellos. Lucas se sintió atrapado entre lo que conocía y lo que estaba por descubrir. Un desafío no solo a su vida, sino a toda su existencia. Estaba al borde de conocer su verdad, pero eso podría destruir todo lo que había querido. En ese momento de desesperación, el collar empezó a vibrar, como si respondiera a sus emociones. «¡Hazlo!», le gritó su mano inconsciente. ¿Pero qué pasaría si lo hacía? La puerta que se abriría podría traer consigo tanto luz como oscuridad. Lucas se sintió en un abismo entre la esperanza y la desesperación y sabía que no habría vuelta atrás. ¿Sería capaz de desentrañar el caos familiar que lo envolvía antes de que fuera demasiado tarde? Los ecos del pasado aguardaban a ser revelados. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su hermano, hendido allí, le provocó un frío mortal que le recorría la espalda. «¿Qué pasa? ¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblorosa, llena de incertidumbre ante la verdad aplastante que había surgido. Las vanas podrían volar a su alrededor, pero ese momento era demasiado terrible para ignorarlo. Los hombres armados ya no eran una amenaza. Se habían detenido, expectantes, con la mirada fija en él, como si esperaran el desenlace de un juego que nunca eligió jugar. Pero no era solo miedo lo que sentía. También había una ira nueva, una rabia que empezaba a calar en su ser, porque todo lo que una vez había creído se desmoronaba. «¡Lucas, escucha!», gritó su hermano, que a pesar del dolor levantó la vista. «Todo lo que sabes sobre tu familia, sobre mí, es una mentira. Nuestro pasado, tómalo como un espejismo. La verdad es mucho más oscura.
Las palabras lo golpearon como ondas de choque. Lucas se detuvo, salpicado de confusión. No había tiempo. Todo giraba en su cabeza. ¿Su hermano, un engaño? Mientras el collar pulsaba, como un latido dentro de su mano, la figura encapuchada se llevó la mano a la cabeza, claramente frustrada. «¡Basta! ¡Basta de intrigas!», vociferó. «Tú no entiendes. Ellos vienen por el collar, pero no solo es un objeto. Es la clave de algo mucho más grande, más peligroso». En ese instante, una sombra oscura cruzó la calle, emergiendo de la penumbra. Era un grupo de personas. Lucas no podía creer lo que veía. Eran figuras familiares, personas que había conocido toda su vida. Pero no solo eso. Entre ellos brillaba la figura de su madre. Pero su rostro era diferente, más feroz. Su personaje familiar, el de su hermano y el de su madre, chocaban en un momento vertiginoso. «¡Cecilia!», gritó. Su voz era un eco de una vida desconocida. «¿Por qué estás aquí?». «Lucas, debes comprender», dijo su madre, su voz tensa como un arco. «Haz lo que te dicen. Ellos no son quienes parecen». Y entonces sucedió lo inimaginable. Todo el caos se detuvo, como si un silencio sepulcral cayera sobre ellos. Una explosión de luz barrió la calle, sacudiendo a todos los presentes. Fue como si una ola energética atravesara el aire. Por un instante, Lucas se sintió suspendido en el tiempo. Escuchó susurros, ecos de palabras y secretos. «Lucas, estoy aquí para salvarte», le dijo su madre. Pero cuando intentó caminar hacia él, un disparo resonó. Fue un sonido que alcanzó el centro de su pecho. Las balas no tenían piedad. «¡No!», gritó Lucas, y vio cómo su madre caía de rodillas, el brillo de algo oscuro emitiendo de su pecho. Fue como si el tiempo volviera a su normalidad y el caos estallara nuevamente. La desesperación lo arrasó. Estaba paralizado. Pero no era solo una figura perdida, ni un héroe desconocido. Era su madre, su vida, conectada a un peligro que iba más allá de la muerte. «Todo lo que creíste que sabía está interconectado», murmuró ella, mientras el brillo oscuro parecía devorar sus fuerzas. Sus ojos se volvieron vacíos mientras caía al suelo. «No me dejes, Lucas». Sus rodillas chocaron contra el suelo, justo al lado de ella. La horrenda revelación se adhirió a su ser como un veneno, y al mirar el collar, se dio cuenta de que era el catalizador de todo. Todo estaba entrelazado. Él no era un simple chico, era el heredero de un destino oscuro, y la sangre que corría en su vena estaba tejida con secretos que destruyeron vidas. Y entonces una verdad devastadora estalló en su mente. ¿Era él el que estaba destinado a heredar esta oscuridad? Las lágrimas brotaron mientras la realidad lo abrumaba. En ese instante, el caos se transformó de nuevo. Una sombra recorrió la calle, una figura que él conocía, pero que nunca había podido imaginar en esta situación. La presión creció a su alrededor. Esa figura se acercó, y Lucas sintió una mezcla de horror y sorpresa. Era su padre, vivo, operando en la oscuridad. Lucas dijo con una voz carismática: «Todo ha sido parte de mi plan. Tu madre y yo nunca debimos separarnos, y ahora eres el fulcro de nuestra historia». Los ojos de Lucas se abrieron desmesuradamente. El tiempo parecía congelarse nuevamente. ¿Qué? ¿Cómo pueden ser parte de esto? Todo lo que había creído sobre su vida, sus raíces, se disolvía en polvo.
La confianza se derrumbó como un castillo de naipes. Un silencio pesado llenó el espacio. Lucas tenía que elegir: seguir a su padre, a esa oscura verdad, o luchar por el legado de su madre, por la vida que había conocido. Todo lo que sabía era que lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre. La batalla por su destino apenas comenzaba. ¿Quién era realmente? ¿Qué escogería? Las sombras se cernían sobre él, ansiosas por la respuesta. Lucas sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su madre, su figura temblorosa y llena de vitalidad, se superponía al rostro desencajado de su hermano. La confusión lo embargaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con un nudo en la garganta. Pero no había tiempo para más preguntas. Los hombres armados se acercaban y el aire estaba cargado de tensión. La figura encapuchada se movió con rapidez, intentando colocar un brazo protector sobre Lucas, pero él se sacudió. «Espera, ¿qué más sabes de ellos?», exigió, los ojos fijos en su hermano, que yacía herido. La angustia hizo que el caos a su alrededor se desvaneciera en un constante murmullo. «Es tu única oportunidad de descubrir la verdad», gritó el encapuchado, pero Lucas ya no podía pensar. Cada palabra de su hermano retumbaba en su cabeza. Lo que hay detrás de todo esto es un secreto devastador. ¡Lucas! No todo es lo que parece. Ellos son parte de algo más grande, un juego de sombras donde todos estamos involucrados, incluso tú. De repente, un estruendo resonó en la calle. Un vehículo negro se detuvo bruscamente en la esquina y las puertas se abrieron. Hombres de traje oscuro salieron y sus miradas frías se fijaron en Lucas. Uno de ellos levantó la mano y apuntó hacia el collar en su mano. «¡Ese es el objetivo!». Las palabras sonaron como un gong en su mente. En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No, Lucas!», chilló su madre. La imagen de su hermano y su madre se fundió en una desesperación. «¡Corre! ¡No te dejes atrapar!». Lucas no sabía qué hacer. La figura encapuchada intentaba desviar la atención, mientras su madre y su hermano se estremecían en el suelo, su luz comenzando a apagarse. La escena se tornaba más oscura. ¿De quién podría fiarse? ¿Acaso su madre había sido parte de este juego de traiciones? Entonces, de repente, un rayo de luz brilló alrededor del collar. Todos se paralizaron. El collar, pulsando con una energía intensa, emitió una ola que hizo temblar las ventanas a su alrededor. Todo lo que estaba a su alrededor pareció enmudecer. Un silencio opresivo tomó el lugar. «Lucas, no te acerques», vociferó su madre, pero el miedo y la curiosidad lo llevaron a dar un paso hacia atrás, sintiendo la energía como una ola sólida. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad oculta. No solo su madre tenía un secreto, el collar lo conectaba. Era un legado que pertenecía no solo a su madre, sino a toda su familia. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre encapuchado se abalanzó hacia el collar, pero Lucas, sin pensar, lo levantó aún más. «¡Esto es mío!», gritó. Y la luz del collar se intensificó. A medida que la luz se expandía, todo lo que Lucas había conocido comenzó a desvanecerse. Un trueno retumbó con fuerza y un oscuro vórtice se abrió en el cielo. Las sombras comenzaron a aspirar a todos aquellos que había conocido, y en un instante el encapuchado y su madre se tragaron en la oscuridad. «¡Lucas!», gritó su hermano, mientras una sombra amenazante se cernía sobre él. Todo su mundo se desmoronaba. Entonces, en un giro devastador,
La figura encapuchada se desenmascaró y Lucas se quedó helado. Era él mismo, pero con una mirada más oscura, más cubierta de cicatrices. Soy tú, pero también soy tu peor pesadilla. Has estado atrapado en este ciclo por generaciones, Lucas, y ahora es tu turno de decidir. La revelación lo golpeó como un martillo. Todo lo que creía estaba en juego. ¿Qué quieres decir? Todo lo que has aprendido, todos esos secretos ocultos, están esperando, y tú eres el elegido para controlarlo, pero también para destruirlo. La batalla nunca termina. ¿Vas a luchar o rendirte? Lucas, temblando, supo que el destino ya había comenzado a moverse, y que la oscuridad no solo era un enemigo, era parte de él. Las sombras, susurros llenos de dolor, lo envolvían. Y así, con el corazón latiendo desbocadamente, Lucas enfrentó su reflejo. La pregunta aún vibraba en el aire. ¿Qué haría ahora un hombre partido entre dos destinos? ¿Y su madre, su hermano? En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor, y la verdad seguía atrapada, esperando ser liberada. Lucas sintió que todo se caía a su alrededor. La figura que había visto, tan oscura y amenazante, ahora era solo un espejo de lo que estaba viviendo. La desesperación crecía en su pecho, un nudo que no podía desenredar. Su madre, tendida en el suelo, le gritaba con un rostro entre la tristeza y la determinación. Tú eres más fuerte de lo que crees, hijo. No dejes que esto te consuma. La luz del collar parecía vibrar con cada latido de su corazón. Lucas entendió que no podía huir de su destino. Era el momento de enfrentar lo que había estado escondido, de desterrar los secretos que habían atormentado a su familia por demasiado tiempo. Se agachó, tomó el collar y lo alzó ante la oscuridad que se cernía sobre ellos. «¡Este poder es mío!», exclamó Lucas, su voz resonando en el aire tenso. La luz del collar estalló en un resplandor cegador, empujando a las sombras hacia atrás. Y en ese momento recordó las risas de su infancia, las noches de esperanza bajo un cielo estrellado. ¡No más mentiras! Las figuras encapuchadas chillaron, pero la luz de Lucas las envolvía. Sus dientes apretados, su determinación se reafirmó. «No voy a ser tu peón», gritó, y con cada palabra la luz se intensificó aún más. Un pulso de energía recorrió el aire. Su hermano, aún sostenido por el suelo, levantó la vista, y por un instante una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¡Ve por ellos!», le gritaron. Sin pensarlo, Lucas avanzó. Caminó hacia su madre, que había empezado a levantarse con un esfuerzo titánico. «Todo va a estar bien», dijo, mientras sus manos se buscaban y se aferraban con fuerza. Y entre las sombras, los demás agentes comenzaron a replegarse. Por fin, la oscuridad se disipó, y el encapuchado, que había hecho de su vida un juego, les lanzó una mirada furiosa, antes de desvanecerse en un susurro de humo. Todo se sentía más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Lucas respiró hondo, tomando aire fresco, sabiendo que aunque había mucho por resolver, había logrado lo más importante. Había protegido a su familia. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, mientras su madre le sonreía entre lágrimas. «Siempre estaré contigo, hijo. Lo que hemos sufrido nos ha hecho fuertes». Él le devolvió la sonrisa, sabiendo que, aunque había oscuridad en su historia, había también luz. La verdad no solo se escondía en el collar, era un legado de fuerza y lucha. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucas, mirando a su hermano. «Ahora comenzamos de nuevo, hermano. Debemos encontrar el camino a seguir, sin sombras ni mentiras». Entre ellos había un compromiso tácito.
Aunque lo desconocido asustaba, estaban juntos. En ese instante, el futuro brillaba como si un sol nuevo estuviera naciendo. Con el collar brillando a su lado, Lucas supo que solo era el comienzo de su nueva vida. Tendría que enfrentar nuevos desafíos, pero esta vez no lo haría solo. Había descubierto lo que significaba ser familia en su forma más pura. Y mientras se alejaban de la escena del caos, una sensación de alivio invadió sus corazones. Habían sobrevivido a su tormenta, pero en su mente una pregunta latía. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Antes de que pudieran alejarse lo suficiente, un leve murmullo resonó en el aire, un eco que parecía recordarles que aún había más por resolver. Las sombras, aunque atenuadas, siempre estarían presentes. La lucha por la verdad apenas empezaba. Y ahora tú, este es el momento de apoyar al canal. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de sorpresas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Vamos, hazlo.